humano. El genoma humano es básicamente todo lo referente al ADN, el libro completo de instrucciones. Cualquier organismo tiene su genoma. Las bacterias, gusanos, moscas, perros y gatos lo tienen. Nuestro genoma humano tiene 3.000 millones de letras ordenadas sobre cromosomas, pero cuando nos referimos a todos ellos los llamamos solamente genoma humano. El proyecto del genoma humano es la búsqueda en definir todo el código genético, las 3.000 millones de letras que lo conforman, toda la información que compone a un humano, definiendo la forma del pelo, la hemoglobina de la sangre, hasta los nervios de su nariz. Todo eso está escrito en el genoma humano y nosotros queremos leerlo para conocer las partes. Los humanos somos más que la suma de estas partes. Estas partes conforman los principales ladrillos de toda la estructura de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo está formado por 100 billones de células y en cada una de estas células existe un banco de memoria natural, más compacta y eficiente que el mejor de los chips de computador. La memoria viva humana tiene 23 pares de cromosomas, tiras microscópicas de vida. Ahí es donde nuestro código genético reposa, lo ADN. Si el ADN de una simple célula se desenvolviese como una fibra recta, se podría estirar hasta cerca de unos 180 centímetros. Muchos de los ADN pareciera que no tuvieran ningún oficio, pero cerca de un 5% contiene instrucciones codificadas. Mientras los científicos leen estos códigos, esperan encontrar 50.000 palabras. Cada una de estas palabras es una instrucción específica para conformar una sola parte de nuestro cuerpo. Cada instrucción se llama un gene, aquí definida en color morado. Hace casi 50 años, James Watson y Francis Crick encontraron cómo cada una de estas tiras de ADN orquestan o dirigen el secreto de la vida. Encontraron que el ADN tiene una estructura escondida que lo hace ideal para transportar información y también perfecta para transmitirla de una generación a la siguiente. La molécula del ADN se puede separar por la mitad y en cada mitad se puede formar una copia perfecta de la otra. Así es como la información del ADN se transmite cuando las células se dividen y el cómo se pasa la información de una generación a otra. El ADN es una molécula fundamental, interesante y muy importante. Si usted quiere referirse al centro de la vida, tendrá que mencionar a esta molécula porque es la que lleva la melodía entre todos los danzarines biológicos. Si pensábamos en términos musicales, el ADN es la partitura. Nosotros estamos leyendo la partitura del ser humano y eso es importante. Una molécula de ADN tiene la forma de una escalera torcida, una hélice doble. Las patas de la escalera no son tan importantes, son los travesaños, los escalones. Ahí es donde está escrita la melodía de la vida. En principio esa melodía no parece ser interesante, solamente la componen 4 notas, A, T, G, C. Esas 4 letras son las siglas de los ladrillos del ADN llamados bases. Estas bases hacen parejas entre sí para formar los escalones de la escalera del ADN. A siempre se emparejará con T y C siempre se une con G. Todo el código genético está escrito en este lenguaje sencillo. Es como una enciclopedia escrita con solo 4 letras y con una longitud de 3.000 millones de letras. Para juntar toda esta información dentro de nuestras células, el ADN está envuelto en proteínas. Y luego enrollado entre 23 pares de cromosomas. Nuestra información genética depende de esos cromosomas. Los cromosomas son los volúmenes, tomos o capítulos que forman el libro de nuestras vidas. Estos libros no tienen páginas, pero cada volumen contiene grandes cantidades de información continua. La máquina de nuestro cuerpo puede leer el código del ADN. Las células usan esa información para cumplir con su trabajo y así poder pasarla a generaciones futuras.
Los Bienvenidos. En esta cápsula hablaremos sobre el genoma humano y sus diferentes componentes. El genoma es el conjunto de genes que posee un organismo. Por lo tanto, el genoma humano sería el conjunto de genes que posee el ser humano. El genoma de cualquier organismo es la base de todo el funcionamiento que genera la vida. Si consideramos la definición de gen como una secuencia específica de ADN ubicada en un sitio específico de un cromosoma, necesitamos tomar en cuenta que es necesario para codificar un producto en particular. Por lo tanto, podríamos decir que los genes no son suficientes solo codificando para ese producto, sino que requieren de que todo el entorno de todas las secuencias intergénicas de las que hablaremos más adelante se encuentre presente, a pesar de que no tengan una función codificante. Dentro del genoma humano existen secuencias conservadas que nos hablan de un ancestro en común. Por ejemplo, podríamos decir que entre las especies que vienen a partir de los monos tenemos aproximadamente un 98% de secuencias en común. Quiere decir que solo el 2% de nuestras secuencias genómicas son diferentes y nos hacen comportarnos como organismos diferentes. Si observamos la relación que existe entre los ratones y el ser humano, podríamos ver que existe un 70% de similitud. Lo que quiere decir es que únicamente el 30% de nuestros genomas nos hace distinto. Lo mismo pasaría con las moscas, que existe una similitud del 60%, o sea que solo el 40% nos hace diferentes. Si observamos las diferencias entre seres humanos, es aún más sorprendente, ya que únicamente entre el 0.1 y el 0.2% nos hace distintos entre cada uno de los organismos. El genoma representa la suma del ADN de todos los cromosomas en un grupo haploide. Es el cuerpo colectivo de información genética para construir un organismo específico. El proyecto del genoma humano surge con la idea de poder descubrir todos sus componentes. Tuvo una duración entre 1990 y el 2004, y su objetivo fundamental fue determinar la secuencia de pares de bases que componen el ADN, e identificar y cartografiar los genes del genoma humano desde el punto de vista físico y funcional. El proyecto del genoma humano ve la luz por primera vez el 16 de febrero del 2011, cuando revistas como Nature y Science anuncian al mundo la secuencia total de 29.000 genes presentes en el genoma humano. Si lo analizamos, 29.000 genes no parece una cifra muy grande para codificar la cantidad de proteínas y la cantidad de componentes necesarios para mantener la vida. Quiere decir que alrededor de estos 29 genes deben de haber sistemas de señalización y sistemas de regulación que nos permita ser los organismos complejos que somos. El proyecto del genoma humano arroja una serie de estadísticas con datos curiosos como la cantidad de exones en un gen, la cantidad media de exones por gen, el exón más largo, el exón más corto, la media del tamaño de un exón, etc. Dentro de las secuencias de un gen, podríamos decir que existen las secuencias génicas y las secuencias intergénicas. Las secuencias intergénicas, como el nombre lo dice, son secuencias que se encuentran entre los genes. En teoría, son regiones no codificantes. Dentro de la región génica, nosotros podemos encontrar las regiones reguladoras, las regiones de exones y las regiones de intrones, de las cuales nosotros podemos dividir cada una de estas como regiones codificantes o como regiones no codificantes. En base a esto podemos hacer la división del genoma humano como secuencias repetidas y secuencias de copia única. Por lo general, la mayoría de las secuencias de copia única son las que se encuentran entre las regiones codificantes, y por lo general, las regiones no codificantes son las que se encuentran de forma más repetida. Dentro de las regiones codificantes tenemos a los exones y a las regiones reguladoras. Como ya lo vimos, estos forman parte de las regiones génicas. Los exones son el segmento del material genético que codifica uno o varios productos finales, y las regiones reguladoras son las secuencias de ADN que proveen de señales que pueden indicar el inicio o el fin de los genes. Estos obviamente van a influenciar los procesos de transcripción. También pueden funcionar como puntos de iniciación para los procesos de replicación y de recombinación. Entre las regiones no codificantes tenemos los intrones y todo el ADN intergénico.
quiere decir que están presentes en regiones génicas y en regiones intergénicas. Todo este ADN era conocido como ADN basura hace unos años, o como el junk DNA. Este ADN dejó de llamarse ADN basura porque se demostró que sin él todas las regiones génicas no funcionaban. Quiere decir que aunque no se conoce la función, son indispensables para el correcto desarrollo de la expresión génica. Todo este ADN está relacionado con la estructura del cromosoma. Tienen relevancia en pruebas de identificación de laboratorio. Pueden servir como sitios de unión a proteínas y son importantes para las funciones vitales de la célula.